Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Manasés Hernández y para la clase de hoy vamos a discutir el tema de ultrasonido de ovarios. Y me basé básicamente en este artículo del Radiographics de ultrasonido de ovario y de las 6 lesiones principales que nos vamos a encontrar cuando realicemos la evaluación de los ovarios ecográficamente. Recordando un poco de la anatomía, los ovarios están recubiertos por una túnica albujín y están divididos en corteza y médula. En la corteza vamos a encontrar la célula germinal femenina, los ovocitos en diferentes etapas del ciclo folicular. En la médula vamos a encontrar el tejido conectivo y los vasos sanguíneos, las ramas de la arteria ovárica, y se encuentra suspendido por el mesoovario y por el ligamento suspensorio del ovario. En cuanto a la irrigación, vamos a decir que se encuentra irrigado por la arteria ovárica, que es una rama de la arteria aorta, sale por debajo del nivel de las arterias renales. Y recordar también que forma una astomosis la arteria ovárica con la arteria uterina. Recordando un poco del ciclo ovárico y de su relación con el ciclo menstrual, vamos a recordar que al inicio del ciclo menstrual, los primeros 14 días del ciclo, vamos a encontrar la fase folicular, que es la fase de maduración de los ovocitos, que van a pasar desde el ovocito primario hasta un ovocito terciario, ya listo para ovularse. Esta fase se encuentra mediada por la hormona sexual estrógeno. El día 14 que se produce el pico de hormona luteinizante. El pico de hormona luteinizante se considera el factor desencadenante de la ovulación, que produce la ovulación, la salida del ovocito ya maduro. Posterior al día 14 y al pico de hormona luteinizante, va a haber un aumento de progesterona y con esto la formación de un cuerpo lúteo. Esto en espera a un posible implantación de un ovocito ya listo para implantarse, de un embarazo. Si no se produce un embarazo, va a haber degeneración del cuerpo lúteo al final del ciclo y la menstruación. En cuanto al ultrasonido del ovario, podemos decir que se utiliza sobre todo para evaluación de masas anexiales. La mayoría de ellas van a ser benignas, aunque hay algunas características que vamos a encontrar que van a sugerir malignidad, como la presencia de tabiques gruesos en la masa, componentes sólidos internos vascularizados y engrosamientos focales de la pared de una masa. ¿Qué es necesario para realizar este estudio? Bueno, necesitamos la información clínica, como siempre, saber la indicación del estudio, complementar con exámenes de laboratorio y si tiene estudios de imagen previo, conocer la fecha de última menstruación, esto para saber ubicar a la paciente más o menos en qué fase del ciclo menstrual se encuentra, del ciclo ovárico se encuentra, ya que algunas lesiones van a ser más comunes en ciertas fases del ciclo ovárico, y si la paciente está recibiendo terapia hormonal. En cuanto a las consideraciones técnicas, siempre es bueno iniciar con un abordaje abdominal. Esto es para valorar relaciones de una posible lesión o masa con otras estructuras pélvicas o abdominales. El mejor abordaje siempre para valorar los ovarios siempre va a ser transvaginal, con la vejiga vacía y con un transductor endocavitario de 5 MHz. El artículo se refería a The Big Six, o las 5 grandes lesiones de ovario benignas, que son las más frecuentes con las que nos vamos a enfrentar cuando realicemos este ultrasonido. Los folículos funcionales, el cuerpo lúteo, el quiste hemorrágico, los endometriomas, los ovarios poliquísticos y el quiste dermoide, que también se le conoce como teratoma quístico maduro. Comenzando, vamos a hablar de los folículos funcionales. Este es un folículo dominante, se produce en mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres en edad fértil que tienen ciclos menstruales. O sea, esta lesión va a estar más común en la fase folicular del ciclo menstrual, es decir, los primeros 14 días del ciclo, y se debe a un fallo en la ovulación. No se va a lograr la liberación del ovocito en el día 14, por lo cual va a continuar creciendo ese folículo. Tienden a ser quistes pequeños, menor de 3 centímetros, aunque pueden crecer más que esto.
La pared delgada va a ser anecogénico, de redondo a ovalado. ¿Y qué es lo que vamos a observar al ultrasonido? Bueno, aquí tenemos una imagen ecográfica, un corte sagital del ovario izquierdo, donde vemos precisamente en el sitio anatómico de ovario un quiste. Es una imagen quística circunscrita, de bordes bien definidos, de pared delgada, es anecogénica, no hay ningún tabique o septo interno que podamos observar. Debería ser avascular al Doppler color, no tiene materiales sólidos internos que nos haga pensar en malignidad. Y estas características, junto con los datos clínicos de la paciente, nos puede llevar a pensar a un folículo o un quiste. De nuevo, estas lesiones deben ser anecogénicas, sin materiales internos, sin lesiones sólidas internas al quiste, y avasculares al Doppler color. Estas son todas características de malignidad. Continuando hablando del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo es postovulatorio, lo vamos a encontrar, es decir, en la segunda mitad del ciclo ovárico, posterior a la ovulación. Por lo tanto, es importante saber la fecha de última menstruación de la paciente. Siempre indagar en eso. Y vamos a observar un quiste de pared un poco más gruesa, con márgenes que tienden a ser más irregulares. Puede llegar a aparentar estar colapsado, lo que va a crear un aspecto de componentes sólidos, pero siempre es importante recordar que va a ser avascular a la aplicación del Doppler color. Si no lo fuera, si estuviéramos tratando de una lesión completamente sólida, ya no pensaríamos en un cuerpo lúteo, sino en otros diagnósticos. Sí va a tener flujo vascular, pero solamente periférico, de nuevo, no interno. Va a ser prominente al aplicar el Doppler color, y este va a ser el signo de anillo de fuego que llamamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar de nuevo una lesión quística en el sitio del ovario, que va a ser del redondeado ovalada, circunscrita, de bordes bien definidos. La pared puede ser un poco más gruesa y un poco más irregular, pero de nuevo no debería tener materiales internos sólidos. A la aplicación del Doppler color deberíamos observar un prominente flujo vascular periférico, pero no interno. A este signo le conocemos como signo de anillo de fuego. Es importante en estos pacientes, sobre todo, conocer el estado de embarazo, ya que si es una paciente con un embarazo uterino, intrauterino confirmado, esto nos ayuda al diagnóstico de cuerpo lúteo. Sin embargo, si la paciente no tiene o se sospecha que no tenga un embarazo intrauterino, esto podría ser otra lesión, esto podría ser un embarazo ectópico. Entonces es importante, de nuevo, como decíamos, conocer la fecha de última menstruación de la paciente, y al enfrentarnos con este signo, con esta lesión tan característica, una prueba de embarazo sería importante tener. De nuevo, las mismas características podemos observar aquí, que el quiste es anecogénico, pero se observa que hay cierto material interno. De nuevo, los cuerpos lúteos tienden a degenerar y a colapsar sobre sí mismos. Pero como sabemos que esto no es un material sólido interno que nos puede llevar a hacer pensar en algo maligno, bueno, es completamente avascular al Doppler color. Entonces, eso ya es una característica que nos hace pensar más en benignidad, y podemos observar de nuevo aquí el signo de anillo de fuego. Continuando, vamos a hablar de los quistes hemorrágicos. Estos se dan en mujeres premenopáusicas y se forman a partir de un cuerpo lúteo. Son un cuerpo lúteo que sangró. El material interno tiende a ser heterogéneo o puede ser homogéneo, ecogénico. Importante, de nuevo, va a ser material interno avascular al Doppler color, sin sombra acústica posterior. Puede presentarse un coágulo interno o periférico de apariencia sólida, pero que de nuevo va a ser avascular al Doppler color, no va a tener vascularidad, que va a ser solo el sangrado que formó un coágulo, y que al movilizar a la paciente va a ser móvil el coágulo también. De nuevo, todas estas son características de benignidad. Si estuviera fijo y fuera un componente con vascularidad, nos haría pensar más en algo posiblemente maligno. También puede presentarse ecos lineales finos, tabiques finos al interior, irregulares, pero no deberían ser gruesos, ya que tabiques muy gruesos, septos, nos va a hacer pensar de nuevo en algo más probablemente maligno. ¿Y qué es lo que vamos a observar a la ecografía?
Bueno, vamos a observar de nuevo, como mencionábamos, estos son cuerpos lúteos que sangraron. Entonces vamos a observar una vascularidad periférica prominente a la aplicación del Doppler color. Este quiste ovalado, circunscrito, de bordes bien definidas, la pared es un poco gruesa, pero no demasiado, y tiende a ser un poco más irregular. Al interior vamos a observar que se presentan ecos finos que deberían ser móviles, puede tener tabiques finos internos, pero que todo este material interno, sangrado o coágulo, va a ser avascular al Doppler color. De nuevo, esta es una característica de benignidad. Aquí podemos observar otra imagen ecográfica en la que observamos de nuevo un quiste vascular solamente en la periferia. Podemos observar un material interno ecogénico irregular periférico que debería ser móvil a los cambios posturales de la paciente, que sería más indicativo de nuevo de un coágulo al interior de este quiste hemorrágico. El sangrado puede ser tanto que puede abarcar completamente el quiste, y los ecos internos pueden ser de muy alto nivel, que le pueden dar un aspecto casi sólido. Aquí el diagnóstico diferencial nos va a ayudar mucho en la aplicación del Doppler color. Como podemos observar aquí, la vascularidad es únicamente periférica. El material interno no tiene ningún tipo de vascularidad, de nuevo, y eso nos hace pensar que no es de hecho material sólido, sino probablemente sangrado. Continuando hablando ahora de los endometriomas, el ovario es el sitio más común de endometriosis. Van a ser quistes de bordes bien definidos de pared delgada, tienden a ser uniloculados, aunque también se pueden presentar multiloculados. Los ecos internos de bajo nivel característicamente se les conoce con apariencia de vidrio despulido. Y la presencia de los endometriomas es importante reconocerla, ya que esta lesión es benigna, pero hay un porcentaje, un 1%, que sí puede sufrir transformación maligna. Esto se da sobre todo en pacientes con endometriomas con mayores de 9 centímetros de tamaño y en pacientes mayores de 45 años de edad, que tienden a sufrir transformación maligna. ¿Y qué es lo que vamos a observar a la ecografía? Bueno, aquí tenemos una lesión quística, redondeada, circunscrita, la pared delgada, con abundantes ecos finos internos que tienen esa apariencia en vidrio despulido. Debería ser de nuevo vascular al Doppler color. Podemos observar que hay vascularidad periférica a la lesión, pero no interna. De nuevo, eso es muy importante. Y tiene esta apariencia en vidrio despulido. Los ecos internos pueden ser tan de bajo o alto nivel y pueden darle una apariencia de aspecto sólido a la lesión, pero de nuevo aquí nos tenemos que utilizar el Doppler color para ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a los ovarios poliquísticos, vamos a tener que el síndrome de ovario poliquístico es una entidad que conlleva clínica, que conlleva diagnóstico laboratorial, hormonal y morfológico ecográfico de los ovarios. En cuanto a la evaluación ecográfica, solamente podemos hablar de morfología de ovario poliquístico, morfología sugestiva de ovario poliquístico, pero para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico ya conlleva otras manifestaciones de nuevo clínicas y laboratoriales de las pacientes. En cuanto a la morfología de ovarios poliquísticos, vamos a ver que se da sobre todo en pacientes con irregularidades menstruales, pacientes con obesidad, que tienen síntomas de hiperandrogenismo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Mencionaba el artículo que criterios del Rotterdam son básicamente presencia de 12 o más folículos en un solo ovario, que tengan más de 2 a 9 milímetros de diámetro los folículos, y que el ovario sea mayor de 10 ml de volumen. Y de nuevo aquí podemos ver una imagen característica de un ovario con morfología poliquística. Podemos ver esa apariencia rosariada de los múltiples folículos internos. De nuevo el aumento del tamaño del ovario
que debería estar por encima de los 10 ml, a la presencia de los folículos, que de nuevo tienden a ser entre 2 y 9 milímetros de diámetro. Esto es lo que le conocemos como morfología de ovario poliquístico. Por último, tenemos el quiste dermoide, los dermoides, o teratoma quístico maduro, se le puede decir de ambas maneras, que es una neoplasia ovárica benigna que se caracteriza por ser vascular. Son materiales sólidos. Los teratomas, recordemos que pueden contener material de todas las capas germinales, pueden contener pelo, pueden contener dientes, entonces tienden a ser ecogénicos, pero avasculares. Este tejido neoplásico benigno tiende a ser avascular. Y vamos a observar a la ecografía una masa ecogénica con atenuación posterior de las ondas de sonido por componentes sebáceos o de pelo interno que tienden a haber en los teratomas. El material ecogénico en su interior puede proyectar sombra acústica posterior, esto es por presencia de calcio, ya que pueden haber incluso dientes o material cálcico al interior del teratoma. Vamos a observar una lesión quística. Aquí podemos ver una lesión quística. Podemos observar que hay cierta cantidad de líquido también que delimita bien la lesión. La lesión va a ser avascular al Doppler color, tiende a ser ecogénica, un poco heterogénea, de nuevo por los diferentes componentes que hay a su interior sólidos, pero que deberían ser avasculares al Doppler color. De nuevo, estas son solamente características, este diagnóstico, características ecográficas son sugestivas de un diagnóstico, pero el diagnóstico final va a ser, por supuesto, histopatológico. Todas estas pacientes ocupan biopsia. En cuanto al reporte de los ultrasonidos, es importante describir hallazgos relevantes y producir impresiones diagnósticas precisas. Encontré en la Society of Radiologists in Ultrasound algunas recomendaciones en cuanto a estas masas anexiales benignas que acabamos de discutir. En la mujer premenopáusica se hacen recomendaciones según lo que encontremos, si son quistes simples o hemorrágicos, y según el tamaño la recomendación va a cambiar. Si no requieren seguimiento, si requieren seguimiento y qué tan seguido se debe realizar. Recordando que estas lesiones son más comunes en pacientes que se encuentran en edad fértil, que están teniendo ciclos menstruales seguidos. Entonces las recomendaciones para pacientes posmenopáusicas que ya no tienen ciclos menstruales, que ya no están en edad fértil, son diferentes a las recomendaciones para una paciente premenopáusica. Tienden a ser lesiones que nos llaman un poco más la atención y tienden a requerir mayor seguimiento un poco más cercano. Vamos a ver que las fechas cambian para todas estas lesiones. Y ese es el tema que tenía preparado para hoy. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Hay algún comentario de los demás residentes? Buenos días, doctor. Pues sí, la verdad es que la patología de ovario es bastante diversa y compleja, y tratar de abordarlas correctamente por ultrasonido puede ayudarnos a hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que cuando ya la paciente no está en edad fértil, las posibilidades de encontrar con un proceso neoplásico de origen maligno ya son mayores, y es por eso que tenemos que ser más específicos para describirlas. Y es cierto, él en la clase no abordó la patología maligna, pero siempre es bueno tener a la mano alguna guía de recomendación para, por ejemplo, IOTA o el ORATS, para darle seguimiento a estos pacientes, ya que un diagnóstico temprano puede ser la diferencia en este tipo de pacientes. Y ahí en lo demás, las patologías que él abordó, las abordó de manera adecuada. Muy buena clase. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Hola, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues creo que estuvo muy bonita la clase, ¿verdad? Como siempre, este tipo de temas pues son bastante amplios, y la patología ovárica pues considero es una de las que es más difícil realmente de caracterizar, ya que las diferentes hallazgos que podemos encontrar son muy similares. Primero comenzando por esa parte anatómica, ¿verdad? Que los ovarios tienen una irrigación directa a partir de una rama genitourinaria,
que origina la arteria ovárica, pero también tiene una porción tubárica que nos ayuda a irrigar las trompas, así como hay porciones más craneales, más caudales de la rama uterina que nos irrigan el ovario. Otro hallazgo interesante por la parte ovárica del drenaje venoso es que la vena ovárica derecha sí se dirige hacia la cava inferior, pero la ovárica izquierda se dirige hacia la renal del lado izquierdo. Eso es un hallazgo interesante, ya que en la tomografía pues, nos ayuda a diferenciar dónde exactamente podemos encontrar riñón en algunas pacientes, ¿verdad? Por otro lado, según bibliografía que he revisado, cuando encontramos quistes que son, como bien lo mencionó Manasés, de características funcionales, cuando son menores de 30 milímetros, creo que no se consideran significativos, se mencionan, pero sin embargo no se concluyen, ¿verdad? Después, ese amplio espectro de formas que se nos puede presentar un quiste hemorrágico, ¿verdad? Porque el problema es que, pues, la sangre, dependiendo del tiempo, va cambiando sus características, nos puede presentar así como perfectamente como un endometrioma con abundantes ecos internos, como en una etapa temprana, así como unas imágenes reticulares o componente que asemeja a un componente sólido. Entonces, realmente es uno de los hallazgos pues, más difíciles de diferenciar. Lo que nos ayuda un poco es la edad de la paciente. Cuando los pacientes son jóvenes, pues tienen más tendencia a hacer este tipo de quistes. Por otro lado, cuando encontramos estos hallazgos en pacientes posmenopáusicas, entonces ya tenemos una gama de patologías un poco diferentes, que son las patologías de etiología neoplásica, ¿verdad? Por otro lado, pues como les digo, podemos extendernos bastante, pero teniendo puntos pues, a considerar, básicamente tenemos que tener un gran repertorio de diagnósticos diferenciales al momento de irnos a hacer el ultrasonido de ovarios, ¿verdad? Y como bien lo mencionó Manasés, el abordaje que nosotros realizamos al inicio es transabdominal, ¿verdad? Pero transvaginalmente pues obviamente se tiene una mejor definición. Y para los hallazgos malignos, como bien lo mencionó Henry, tenemos tablas de clasificaciones que nos ayudan que nos ayudan con estas patologías, ¿verdad? Y pues creo que solamente. Muchas gracias. Bueno, Manasés, lo felicito, muy bonita clase, ¿verdad? Bien descriptiva, explicó bien el concepto de lo que es la patología benigna. Algunos puntos importantes es que cuando estamos abordando cualquier alteración ovárica, va a ser fundamental para nosotros tener el contexto clínico, una historia bien detallada, sobre todo presencia de dolor, si es intermitente, si es continuo, si es periódico, o sea, se presenta mes a mes o no, para diagnósticos diferenciales con endometriomas versus quistes hemorrágicos, como decía Carlos. Importante saber en qué ciclo se encuentra el ovario en el momento de realizar el estudio ultrasonográfico. Muchas veces esa información no está, nosotros tenemos que buscarla. Importante los hallazgos que usted refirió para describir un ovario con morfología poliquística, ¿verdad? Los criterios para poder describir eso y definir que nosotros no diagnosticamos síndrome de ovarios poliquísticos, únicamente podemos definir morfología poliquística nada más, porque la variabilidad de esta patología son múltiples, por lo tanto hay limitaciones en nuestra interpretación y todo deriva de tener un contexto clínico adyacente. Entonces es importante tener todos estos conceptos en mente cuando estamos valorando ovario. No se habló de todo lo que es cáncer ovárico, que son
conceptos que cambian, criterios y que día a día pues van aumentando, van ahondando, dependiendo de las clasificaciones y los criterios que puede tener uno para determinar una lesión ovárica. Lo importante es tener todos los parámetros generales, el concepto de cuándo, cómo realizar el estudio ultrasonográfico, cómo diferenciar entre una lesión benigna y una lesión maligna. La clasificación de las malignas pues dependerá de las clasificaciones actuales o las que vendrán. Lo importante es que nosotros podamos abordar lo mejor posible una lesión ovárica. Lo felicito, gracias por las aportaciones de los demás. Si no hay más Gracias, doctor. o comentarios, entonces concluimos con la clase del día de hoy.